Y bueno, amigos, la exhibición que acabamos de ver del Real Madrid contra el Manchester City ha sido absoluta y total. Yo no recuerdo un partido en el que hubiera tanta diferencia entre estos dos equipos que mucha gente ha denominado el clásico del europeo del último siglo, segura de la última década, perdón, estoy bien loco ya. Y de verdad, más allá, creo que hasta hoy el partido con más diferencia a nivel equipo entre ambos equipos, yo creo que fue el 4-0 del Etihad, pero creo que ha quedado evidenciado que muy por encima de aquel, el Madrid tenía una superioridad brutal, le ha podido ganar 6-1 de una manera brutal, o sea, es que ha sido un repaso con todas las de la ley y bueno, en fin, yo creo que básicamente pues deja una sensación importante de que este equipo puede competir siempre y cuando se pongan las pilas para ciertas cosas y creo que eso a nadie le va a caer ninguna duda. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esto. Ha sido una exhibición brutal en la que Kylian Mbappé ha demostrado nuevamente que, como él dijo hace un momento en una de sus intervenciones post partido, se ha acabado el periodo de espera, el tiempo de adaptación. Estoy un poco afónico por la celebración de los goles y básicamente está enfocado en reventar absolutamente los récords. Dice que quiere hacer historia, que en fin, me imagino que esta ha sido su primera gran noche soñada en el Santiago Bernabéu, que soñaba cuando tenía aquellos pósters. Yo he decidido volver a confiar en el sueño de aquel chico que vimos en esa fotografía, en esa postal para la historia. Pero bueno, en general Madrid ha hecho una exhibición brutal. En general creo que el equipo ha estado ordenado. No ha habido ningún tipo de peligro en la eliminatoria completa. Creo que el Madrid ha sido dominante de principio a fin, salvo algún tramo seguramente de el primer partido. Y salvo algún detallito de hoy que ya cuando prácticamente no había por nada por la que jugarse, el Madrid levantó el pie del acelerador. Y una cosa que a mí no me gusta es que lo dije en mi Twitter, lo dije en el video que les hice post partido la semana pasada, le dije, es el momento para hacer sangre. No hay un mejor momento para devolverle el 4-0 o hasta más que el de hoy. El partido de hoy era para eso y realmente el Madrid quitó el pie del acelerador. Nos pasa mucho con el Barça. El Barça cuando tiene la oportunidad va y te mete 4, te mete 5 sin piedad y no te meten más porque está curtuado, porque sencillamente no han podido. Y pasa algo muy similar hoy. Realmente el Madrid ha podido meter un montón de goles. Ha decidido quitar el pie del acelerador y el City ha tenido un par de ocasiones. De resto, el primer remate a puerta del Manchester City fue en el minuto 74. Si esto hubiera sido al revés, al Madrid lo elimina el City y el primer remate llega en el minuto 74, estaríamos llorando de una manera impresionante. Estaría cayendo la mundial al Real Madrid, pero como es el Manchester City todopoderoso de Guardiola, por cierto, antes de hablar un poco del partido, me parece muy curioso y muy llamativo como un equipo que era capaz de dominar a prácticamente cualquier rival en el mundo del fútbol tenga esta decadencia tan brutal. Es que es un declive que yo no recuerdo haber visto antes. La verdad, no recuerdo haber visto algo igual. De pasar del cielo al infierno es algo bestial. Yo no sé a qué se debe esto, pero es bastante llamativo. Es bastante llamativo. Y la frustración de Guardiola creo que nos hace ver y entender más o menos la realidad de un equipo absolutamente a la deriva y que bueno, va a tener que hacer muchos cambios de cara a la próxima temporada. La Premier no la va a ganar. Vamos a ver si puede rascar alguna de estas copitas que se juegan en Inglaterra. Ya obviamente la Champions no la va a ganar porque como siempre se topó con su peor pesadilla y el Madrid ya está en octavos de final, que era muy importante. Es muy importante que el Madrid tiene que estar por lo menos entre los 4 mejores equipos de Europa, sobre todo un equipo que venía de ganar la Champions y venía de incorporar a uno de los 3 mejores futbolistas del mundo, ¿no? En todo caso, bueno, hablando del partido, Ancelotti ha sacado la alineación que para mí, salvo con la dudita de cambiar entre Fran García y Mendy, para mí debe ser el 11 titular mientras se recuperan efectivos, que no parece que fuera ser muy pronto. Es decir, podríamos estar hablando de Carvajal o de Militao, que dependiendo de cómo regresen de sus lesiones y qué movimientos hayan el próximo verano, creo que son los que tienen opciones de recuperar su puesto. He colocado a Valverde en el lateral derecho, que básicamente es el mejor lateral de largo que tiene el Real Madrid. No hay un futbolista que tenga la capacidad de hacer mejor el trabajo que Valverde ahí por muchísimas cosas. Ha hecho hoy un pase que me ha recordado un poco al de la final de contra el Liverpool. Voy a mover esto aquí que se me apagó. Me ha recordado un poco a ese gol de Vinicius en la final contra el Liverpool porque, muchachos, a ver, el pase es muy similar a ese. En líneas generales creo que el pase es bastante similar y bueno, Mbappé ha rematado ahí prácticamente encima de Ederson, que hace un paradón. Creo que hubieran anulado el gol, pero me recordó mucho a eso y es un lateral que no le ha regateado ninguna vez en todo el partido. Ha estado de manera efectiva, constantemente aportando cosas en ataque. Creo que lo de Lucas Vázquez
si Ancelotti lo entiende, que creo que sí, lo va a terminar por dejar muy mal parado. Es que las actuaciones de Valverde en el lateral dejan muy mal parado a Lucas Vázquez. Y esto, juntándolo con que Tchouaméni y Ceballos, y sobre todo lo de Ceballos, están dando un buen nivel ahí en ese doble pivote, yo creo que Lucas Vázquez va a tener complicado, por lo menos en partidos grandes, ser parte del 11. Y creo que Ancelotti entendió también que lo de Asensio con Rudiger también debería ser inamovible. Puede entrar a Álava en algún partido de liga para dar descanso a Rudiger o el propio Raúl Asensio, aunque este tipo parece que tiene unas ganas de jugar todo. Ya vamos a hablar de Asensio. Y bueno, lo de Mendy me ha gustado, sobre todo porque el Manchester City pues no le ha exigido demasiado y no se ha visto sobrepasado en ninguna circunstancia. En eso lo de Mendy creo que ha estado bastante bien. Y bueno, ese doble pivote creo que cada vez funciona mejor. Tchouaméni ha hecho un partido brutal en el centro del campo. Creo que es un futbolista cuando está en el centro del campo y un futbolista cuando está en la defensa. Y creo que eso es muy difícil de contradecirlo, ¿no? Así que bueno, muy bien por Tchouaméni. En líneas generales creo que todo ha estado de manera brillante, ¿no? Y bueno, sí, hablando un poquito de, de este amigo, el partido de Kylian Mbappé, que es los que estaban en la delantera y estaba en esa especie de diamante nuevamente con Mbappé y Bellingham por detrás de Kylian y por las bandas los dos brasileños. Creo que lo más importante de todo esto es que el Madrid por primera vez en muchísimo tiempo no ha necesitado una versión absolutamente brillante y demoledora de Vinicius para poder clasificar la eliminatoria, y obviamente se debe a lo que ha hecho Kylian Mbappé el día de hoy. Es que creo que ha estado brutal, ha estado demostrando por qué es considerado para muchos el mejor futbolista del mundo. Lo era hasta hace no mucho y está, creo que, en camino de volver a hacerlo, porque lo que está haciendo es bestial. Está llevando una cuota de goles importante, está muy cerca de los 30 goles, una cifra para nada despreciable, y teniendo en cuenta lo que le queda por jugar al Madrid, creo que es una temporada que va a meter más de 40 goles con total seguridad, ¿no? Pues sí, chicos, entonces ahí en el ataque Rodrigo para mí también ha hecho un muy buen partido de fútbol. Para los que dicen que solo sirve en la izquierda, creo que en derecha también ha acumulado muy buenos partidos, aunque ellos se han estado intercambiando ahí de posiciones. También vimos a Mbappé caer en cierto modo por algún lado, en algún momento por la izquierda. Creo que ha estado bastante bien en líneas generales el ataque del Madrid. Para hablar un poquito de actuaciones individuales, quiero hablar de Ancelotti. Creo que ha leído a la perfección el partido, ha puesto lo que tenía que hacer, ha desesperado a un Manchester City que por más que ha intentado, pero solo por tener la pelota, no es intentar ganar un partido de fútbol, ¿no? Creo que es un equipo que entendió que le podían caer 6 goles y básicamente ese fue el susto, sobre todo cuando en el minuto 4 te sale el futbolista este de la cantera con 22 años y te marca este pase que a mí me ha recordado a Sergio Ramos y lo he colocado en Twitter, y te marca ese golazo Kylian Mbappé. Creo que allí el City quedó totalmente destrozado y ya a partir de ahí el Madrid es que fue más dominante de lo que esperábamos seguramente. Entonces, bueno, sí, Ancelotti lo único que yo le podría decir hoy es que, por ejemplo, hoy a Bellingham, que me pareció muy curioso, el City llevaba encadenando un montón de faltas de pura frustración, que alguna que otra pudo haber sido amarilla y no se la sacaron, y a la primera que ha tenido Bellingham, podía ser tarjeta, se la han mostrado, vale, inglés, bueno, en fin, se pierde el partido de ida de octavos de final contra Leverkusen o Atlético de Madrid. Y bueno, la realidad es que básicamente lo de Ancelotti es esa parte de la que no he entendido, que no haya sacado a Tchouaméni o a Rudiger, que estaban apercibidos y pudieron arriesgarse a perder lo que podría ser el partido de ida, que también se va a perder Bellingham, ¿no? Y bueno, hablando de actuaciones individuales, me han gustado prácticamente todos los futbolistas. Creo que colectivamente ha estado brutal, unas líneas muy juntas que han sabido atacar, un equipo de atletas, como ha dicho Guardiola en su momento. Pero concretamente es que lo que más he disfrutado hoy para mí ha sido el partido de Tchouaméni, el de Ceballos, ese doble pivote me está gustando mucho. Y hablando un poquito de Raúl Asensio, este chico lo que está demostrando es que tiene unas aptitudes de apto para jugar titular en el Real Madrid hasta que se demuestre lo contrario. Es que es demoledor, rápido al corte. Es muy difícil encontrar un futbolista con tanta eficacia cada vez que va al suelo, que cada vez que un futbolista, un central va al suelo puede tener problemas o un alto porcentaje de tener problemas y de quedar mal parado el equipo. Este chico, el cálculo que tiene para cerrar es bestial. Lo del pase, pues ya ni te cuento, es muy positivo tener ahí un futbolista que, bueno, ya creo que lleva un par de asistencias en este sentido. Y yo creo que, repito, creo que Ancelotti va a ser el último en darse cuenta, pero creo que se va a dar cuenta muy pronto de que este chico no puede moverlo del 11. Es que está demostrando que tiene esto y muchísimo más y que no puede sacarlo del 11, a menos a día de hoy del 11 del Real Madrid. Y bueno, lo de Kylian Mbappé, demoledor, el futbolista por el cual estábamos esperando durante casi una década. Hoy ha demostrado por qué es el mejor futbolista o el futbolista que de los más apetecibles en la última década en cuanto a fichajes. El primer gol es cierto que la defensa del City colabora muchísimo, pero termina marcando un gol
bonito también de ver. Y bueno, los otros dos es que son un gol de talla mundial. Lo cierto, chicos, es que hemos clasificado a octavos de final. Creo que me ha encajado absolutamente todo. No creo que vaya a decir, mira, tengo esto negativo. Repito, lo único que le podría un maticito chiquitico sería lo de Ancelotti. Lo de tardar siempre en hacer los cambios. Creo que eso es algo que está en el debe de Carlo todavía. Pero sí me gustaría saber sus opiniones allá en los comentarios. Que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao.